Entonces, decía que estamos tratando de aproximarnos a la temática de esta parte del curso, y les quería mostrar algunas cosas de actualidad que resultan completamente, eh, a ver, para allá, pertinentes y relacionadas con el curso, porque miren, hay hay hartos, han salido ya varios artículos. ¿Mm? Eh, y de hecho la misma sociedad de dinámica de sistemas tiene una página donde hay una cantidad de recursos relacionados con el tema del COVID. Entonces, hay mucha gente que se ha dedicado a intentar una aproximación sistémica, un enfoque sistémico al tema, ¿ah? Para intentar realizar simulaciones. No estamos analizando este artículo en general, lo estoy mostrando como actualidad, ¿te fijas? Y para que ustedes vean que este tipo de análisis, al cual vamos a llegar más adelante nosotros, está muy grande, a ver, ahí, se está haciendo para crear simulaciones sobre lo que está ocurriendo con esta porquería de COVID. Y se ha usado innumerables veces para distintas enfermedades, ¿ah? El enfoque sistémico, intentando realizar simulaciones, pronósticos y sobre todo, avísenme si no escuchan bien, ¿eh? Y sobre todo simular escenarios, ¿cierto? Que ayuden a las tomas de decisiones, ¿eh? Entonces, ahora, siempre, esto lo podríamos después, cuando estemos en el tema, volver sobre estas cosas para analizarlos. ¿Mm? Por ejemplo, si hablamos de una variable número de casos detectados, esa está perfecto. Si hablamos de una variable número de personas infecciosas, la variable está bien. Pero si hablamos confianza en las autoridades, ¿cómo se cuantifica eso? Efectividad del, del riesgo público de la comunicación. No sé. Alerta pública. ¿Cómo cuantifican esos parámetros? O sea, ¿ah? Eso lo vamos a criticar después, ¿ah? Pero en esta etapa yo simplemente les estoy mostrando que este es un enfoque completamente más que vigente. Está hasta ahí está ahí en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cuál abrí recién? Bueno, veamos. Mira, aquí tengo otros. Está, digámoslo, en la vanguardia de la noticia prácticamente. Vamos a... Miren este. Habla sobre las... Este es muy interesante, ¿eh? Un trabajo de modelación, ¿sí? Y sobre las cuarentenas. Y simula escenarios. Y acá utiliza el mismo enfoque de dinámica de sistema del cual vamos a estar utilizando nosotros. ¿Mm? Aquí... Y muchos de estos trabajos incluso dice que están en desarrollo, ¿eh? Los están como prepublicando. Eh, no veo así a lo rápido, no veo alguno parámetro como para criticar. Parecen todos bien cuantificables. Pero bueno,
si vamos a lo que simularon, es re interesante porque ellos simularon escenarios con una cuarentena permanente, con cuarentenas interrumpidas. Miren, ¿dónde está? Aquí, miren. Este es bien claro. ¿Ah? Ah, mira, aquí le faltó el nombre al eje. Lo que pasa es que está generado con el programa nomás. Y como son trabajos, como digo, que muchas veces se están prepublicando por la emergencia misma y la necesidad de comunicar. Entonces, miren, ¿se fijan que le faltó nombre al eje? Ya, y las unidades. Entonces, mira, si, si no hay cuarentenas, las muertes se elevan a una cantidad, no sé, pues supongamos grande, que no sabemos qué unidades pusieron aquí. Con una cuarentena permanente, se produce este descenso y se mantiene, igual tiende con el tiempo a incrementar un poco. ¿Ah? Eso es, no sé a qué se debe, habría que leer el artículo, qué sé yo. Eh, y, pero hay otros escenarios interesantes y es que con eh, una... no, hay que ver bien en el texto a qué se refiere con una cuarentena media y una inteligente, no sé. O sea, en el fondo hacen una cuarentena moderada, la levantan seguramente y luego hacen una cuarentena que está enfocada a disminuir el contacto entre personas, que, digamos, no siendo esta smart, parece que no es tan limitante como la típica cuarentena. Entonces, y con eso se logra mantener igual bajo el asunto y por lo tanto este tipo de simulaciones debieran, y me imagino que están siendo de extraordinario interés para las autoridades que toman decisiones, ¿cierto? Porque si yo mantengo permanente una cuarentena, estoy asegurándome de proteger la población y disminuir las muertes. ¿Mm? Pero la gente empieza a enloquecer y la economía se va al suelo. Pero aquí están mostrando con estas simulaciones, si no están equivocados, habría que ver, ¿cierto?, con detalle, eh, de acuerdo a esta simulación al menos, que con esta estrategia, que habría que revisarla en el texto con detalle, eh, se logra eh, aún mejor que con la cuarentena permanente y eh, em, incluso, fíjense, incluso mejor que con dos cuarentenas y después una de estas smart que ya llaman ellos. ¿Ah? Entonces, se logra mucho mejor la cosa. Ahora, eh, hay una cosa que cualquier modelo, digamos, no creo que lo puedan incluir. O sea, si volvemos al diagrama del modelo, al diagrama causal aquí, yo creo que aquí no está eh, en ningún lado la idiosincrasia de la población sobre la que se está aplicando esto. Porque seguramente hay mucha diferencia entre pueblos nórdicos, sajones, otros europeos, mediterráneos del sur, no sé, indios, chinos, árabes, americanos, no sé. De hecho, es muy curioso, de hecho, es muy curioso un mapa, a ver si lo tenemos aquí, uno sobre el clima, a ver si es este, y si no es otro. Tengo como dos sobre la parte de los aspectos climáticos. Este creo que no es del mapa. Ah, sí, este es el mapa. Miren qué curioso este mapa. ¿Eh? Este estudio, que esto era para mediados de julio,
aplicaba este mapeo, digamos, ópale. De acuerdo a este estudio, se fijan que son limitados, siempre los análisis que se pueden hacer son limitados, porque miren, de acuerdo a este estudio, nosotros estamos acá como término medio en riesgo, ¿ah? Riesgo término medio. Pero Estados Unidos está más azulito, o sea, con riesgo más bajo, siendo que en pleno julio y siguientes, Estados Unidos estaba en serios problemas. ¿Eh? Y claro, México, que les aparece en alto, aquí este me parece que es el Yemen, alto, este otro debe ser Etiopía, y ese otro pequeño no sé. Y por acá, estos no sé, estos pequeñitos no sé qué son, ¿no? Al norte de India. Y China está un poquito más rosado, pero tampoco está como Chile, ¿eh? Entonces, y la realidad no ha mostrado ser tan parecida a este mapa, a eso voy yo. Entonces, las simulaciones siempre se han hecho, eh, a veces son bastante exitosas, a veces no tanto. No me acuerdo si este era el que decía respecto del clima. A ver, veamos el resumen, ¿dónde está? Ah, mira, dice, a ver, les resumo porque hay otros trabajos para poder avanzar después en nuestra clase, ¿eh? Les resumo. Tengo como, eso, como 4 papers sobre simulaciones y análisis de este tipo. Y, y varios de los que yo bajé, digamos, se relacionan con el clima, ciertas condiciones ambientales, porque eso también es más cercano a lo nuestro, ¿cierto? Ustedes saben que las condiciones ambientales son determinantes en la incidencia de montones de enfermedades agrícolas y plagas también, por supuesto. Eh, pero hay clásicos ejemplos, no sé, pues hablemos de eh, la Venturia de la manzana, es un clásico, ¿ah? ¿Cierto? Las horas de follaje mojado, la temperatura, entonces son factores determinantes, qué sé yo. Bueno, acá han hecho estudios por el estilo en relación a este famoso virus, y así como resumiéndoles de los como 3 que encontré, eh, claro, en la medida que aumenta la temperatura, hay una relación inversa, ¿cierto? Con temperatura y humedad y la incidencia del virus, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la temperatura y la humedad ambiental, disminuye la incidencia del virus. Decía que era como de 6,4% de disminución por cada grado Fahrenheit de incremento. Eh, no sé, pero al parecer existe esa disminución de incidencia, pero es moderada y además está interactuando con un montón de otros factores, porque tengo certeza de lugares del Mediterráneo que están con altas temperaturas y que estuvieron, ¿cierto? Estoy pensando en el caso de Túnez, estuvieron con 0 virus, porque aplicaron medidas estrictas, tenían un ministro de salud que parece que fue un lujo, se les ocurrió cambiar el ministro de salud, abrieron fronteras y entró con todo el virus a pesar del calor y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, los modelos nos hablan de ciertas tendencias, o sea, nos dice, sí, con más temperatura y más humedad disminuye un poco la incidencia del virus. Hay un modesto efecto aquí dice de la radiación ultravioleta, o sea, exponerse un poquito al ambiente exterior también tiene un modesto efecto en reducción de transmisión, bien, eh, pero
Hay otro trabajo que a mí me sorprendió. Dice que la correlación con precipitación es positiva. O sea, cuando llueve aumenta la transmisión. ¿Ah? Eh, no sé, habría que ver si hay más estudios al respecto. Bueno, ahí les dejo, ¿cierto? Una pincelada de cómo herramientas de simulación se están aplicando a algo tan contingente como lo que estamos viviendo, ¿ya? Y por eso es que, eh, ¿cierto? En un curso, bueno, ahí teníamos un poco de historia sistémica, no sé si lo vemos o no lo vemos después, pero en un curso como este de diseño y manejo de sistemas agropecuarios, eh, es, bueno, es esencial primero internalizar y asimilar muy bien eh, el concepto de sistema y con lo que estamos tratando. Porque desgraciadamente las generaciones pasadas no lo hicieron realmente. Fíjense simplemente en el lenguaje. Hasta hace poco, y quisiera ser más dramático y decir que incluso aún hoy en día, yo lo he escuchado eso, ¿no? O sea, digámoslo así de frentón, aún hoy en día es posible escuchar términos como explotación forestal, explotación agrícola. Por favor, eso es de antes que... ¿De cuándo es eso? Eso es antiquísimo. No lo digan, no lo escriban por ningún motivo. Eso está obsoleto. ¿Cómo podemos hablar de manejo de sistemas agropecuarios y al mismo tiempo usar términos como explotación agrícola? ¿Eh? Eso como que es absolutamente aberrante. ¿Eh? ¿Cierto? Eh, esta preocupación ambiental regresa inevitablemente al comienzo de la historia de los que empezaron a criticar lo que estaba ocurriendo con la agricultura mundial. ¿Mm? Walter James publicó hacia 1940 un libro eh, el cual él se inspiró en una visita que hizo, se me olvidó si era Suecia o Suiza, como en español suenan parecidos, eh, y visitó a un muy famoso personaje de la época que le mostró la agricultura biológica. Eh, entonces, este hombre que había visto los horrores porque participó en la Primera Guerra Mundial, tenía una sensibilidad ya, eh, ¿cierto?, acentuada a la necesidad de realizar algunos cambios y criticó profundamente lo que él llamó la agricultura fábrica, ¿ah? Factory, la agricultura tipo fábrica. Eh, y este personaje ahonda en una relación del hombre con la naturaleza mucho más íntima, incluso lleva este análisis a una dimensión metafísica.
metafísica cristiana, porque era un inglés este. Eh, es súper interesante, muy interesante. eh, y desde entonces, eh, bueno, anteriormente tenemos algunos ejemplos muy destacables, como el Premio Nobel de Literatura, que siempre lo menciono yo, el poeta Tagore, que él fue más de acción que de teorizar, ¿ah? Porque él se dio cuenta del desastre ambiental que se estaba quedando en India y empezó a trabajar por que las escuelas rurales enseñaran a los niños el amor por la naturaleza y a interactuar correctamente con la naturaleza, qué sé yo. Así que ahí tenemos un, eh, llamémosle, antepasado en esta historia del manejo agropecuario muy noble, ¿cierto? Nada menos que un premio Nobel de literatura. ¿Ah? Eh, y eh, entonces, si nuestra aproximación a la agricultura no puede ser el concepto de explotación, ¿sí? Indudablemente eh, tenemos que manejar el concepto de sistema y visualizarlo como sistema y tomar decisiones sobre esa base, poder analizarlo sobre esa base. Y eso implica eh, eh, tomar tomar la complejidad, pero la gracia de la aproximación en que vamos a incursionar un poquito en esta, son pocas sesiones las que tenemos, pero la gracia de esta incursión que vamos a hacer, es eh, que lo fundamental son las relaciones entre los elementos. Y si no manejamos también el, el detalle de alguna variable o de alguna relación, no importa, la simulación nos permite usar desde la ecuación deductiva que existe para el tema hasta simples tablas de datos que nos describen una curva. Todo sirve. ¿Eh? Y al configurar el sistema en su conjunto, la potencia del análisis se expresa en el funcionamiento del sistema más que en la calidad de algún detalle en particular que pudiera no ser tan preciso. ¿Mm? Eh, Ahora, para hacer un poquito de historia sistémica, bueno, podríamos remontarnos 2000 años o más, o cosas por el estilo. Eh, Me tiento a revisarla, pero como el tiempo es limitado, ¿cierto? Hay clásicos, voy a presentar algunos nomás, miren. ¿Ah? Hay un más que clásico, eh, ¿cierto? Aquí, eh, este diagrama que está tomado de un autor chileno, ¿cierto? En un libro antiguo ya, que representa el dispositivo de Tesibios. ¿Mm? ¿Dónde está Stopping? A ver, ahora sí, ahí sí. Representa el dispositivo de Tesibios. ¿Ah? Eh, no es otra cosa que algo tan cercano que utilizamos diariamente en cada casa, ¿cierto? Que es el dispositivo que existe en el toilet, un flotador que regula una válvula. Cuando el depósito se llena, la válvula entonces recibe la señal, que es lo que le indica el flotador que sube,
y se cierra el flujo de agua. ¿Ya? Eso, originalmente, ahí está. Esa es la invención original, ¿cierto? Cuando sube el nivel, este suerte de tapón bloquea el acceso de agua. ¿Mm? El dispositivo de Tesibio, que es del comienzo de esta era. ¿Ah? Se encontraba esto en la biblioteca de Alejandría, imagínense. ¿Mm? Ahí tenemos como algunos antepasados de este enfoque sistémico y podemos revisar varios a lo largo de la historia, eh, pero eh, creo que por el tiempo mejor me lo salto. Ahí estoy incluso visitando una invención muy famosa. Eh, pero un punto central en esta historia sistémica es Jay Forrester, ¿m? Porque él es el padre de la dinámica de sistemas. ¿M? Él, llamémoslo así, inventa el análisis con diagramas causales. ¿M? Era un ingeniero, no me acuerdo si eléctrico, químico o por ahí. Y es bien interesante su biografía, ¿cierto? Americano y, digamos, norteamericano, para que sea específico. Eh, Él era de origen rural, ¿cierto? Su familia consigue que él vaya a estudiar. ¿Y cómo consigue él salir a estudiar? Porque en la etapa de el college, digamos, la etapa, digamos, lo equivalente, me imagino, a la enseñanza media, lo que habrá estado él, inventó una, algo sencillo, ¿cierto? Un sistema para un generador y crear electricidad, acumular en una batería y crear electricidad para su casa. Entonces, eh, 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 con esa inventiva, digamos, la tomaron en cuenta para él que ingresara a la universidad. Y finalmente, él trabajando, ya ejerciendo, trabajando, se encuentra con que la vida laboral diaria no carecía de un análisis potente para resolver los problemas a los que él diariamente se estaba enfrentando. Y así fue como fue desarrollando eh, los diagramas causales y lo que después pasó a llamarse como una disciplina de dinámica de sistemas. Pueden revisar su biografía, falleció hace muy poco eh, y es entonces un gran personaje contemporáneo. ¿Mm? La, una característica de los sistemas eh, es su manera en que relacionan muchos elementos, a tal punto que en los años 60, en una conferencia, creo que esa fue en Shanghái, de haber sido, porque por ahí viene la frase, ¿no? ¿Ah? Eh, si la ilustración a alguien le recuerda la frase que es muy famosa, la puede decir en este momento. ¿Ya? Yo tomé esta imagen, le puse un par de mariposas y para sugerir, a ver si alguien recuerda la frase tan famosa que se hizo en aquella conferencia. Bueno, este personaje comenzaba a trabajar, él trabajaba en lo que se llama la teoría del caos. Entonces, él dice su famosa frase que el vuelo de una mariposa en Shanghái puede provocar un, un maremoto, un huracán en Nueva York, algo así.
Eh, y es sin duda una, si quieren, coloquial, pero bien dramática manera de ilustrar la manera como sistemas y subsistemas están interconectados. ¿Mm? Y cómo entonces cada vez que agregamos o quitamos elementos en un agroecosistema, realmente no sé si tengamos claro las consecuencias que va a tener esa acción. Hay ejemplos muy clásicos eh, en la historia como eh, eh, la introducción de conejos, me parece que en la isla Juan Fernández, que fue un desastre. También llegó el maqui a Juan Fernández y se transformó, me parece que en una plaga. Eh, ¿Te fijan? Entonces, eh, eh, cuando nosotros, hace poco me contaban otro caso, no sé quién fue, alguien me contó, un alumno, con alguien conversaba hace poco. Eh, no, parece que de la familia. Oye, que en el sur, sí, sí. En el sur alguien trajo, se me olvidó el nombre del animal, pero no estamos hablando de los, y ese es otro ejemplo, de los jabalíes, ese es otro ejemplo. Pero hay otro animal, no sé si es el tejón o algo por el estilo, eh, que un señor comenzó una empresa hace años para producir piel de este animal. Dejó a cargo a un conocido, familiar o algo por el estilo. Oye, soy re malo para recordar las historias así, ¿eh? Y este señor parece que era medio relajado, la cosa terminó no funcionando bien, abandonó el asunto, oye, quedaron los animales ahí abandonados, se escaparon, se dispersaron y por toda la región, estoy hablando de la zona de los lagos, creo que por toda la zona está convertido en una plaga esto. Ahí tienen otro ejemplo de lo que implica, ahí en este caso, agregar un elemento al ecosistema. Y en este caso fue como involuntario, pero las consecuencias son espantosas. Tan espantosas como fue la introducción de la barroa en Chile, ¿cierto? Se agrega un elemento que no estaba presente, no tiene enemigos naturales, no tiene limitaciones mayores, y se transformó en una espantosa plaga para la apicultura en Chile. ¿Mm? Entonces, esa es la gran enseñanza de la famosa frase esa de el vuelo de una mariposa en Shanghái puede provocar un huracán en Nueva York. ¿Eh? Y, y esta lámina que es tan divertida se parece mucho a la manera en que hemos estado funcionando hasta ahora. Eh, Tal vez esta especie de semi-paralización forzada del COVID nos ayuda a retardar esto que está ilustrando la imagen, pero siempre se ha ilustrado no con un carrito y un burro, se ha ilustrado siempre con un buque, ¿ah? Que lo estamos cargando, estivando toda la carga de un lado del buque. ¿Ah? Entonces somos tan torpes que estamos haciendo eso ya desde hace muchas décadas. Y va a llegar el minuto en que
podríamos agregar algo tan liviano como una pluma. Y aquí tenemos lo que le pasó al burrito. Miren cómo quedó. Y en el caso del buque es más dramático porque se podría dar vuelta el buque. Y en el caso del planeta, ni hablar. Esto fue el terremoto en 2010. Es la zona de carretera que une desde el río Mataquito hasta Constitución. ¿Mm? Este sector en particular se va a aproximar un poco más allá, ahí a la distancia, hay un lugar que se llama La Trinchera. Si alguno lo conoce, muy bonito, muy solitario, caminar por la playa, muy entretenido ahí. Pero miren, esta azar, destino, como lo quieran llamar, pero si en Iloca hubiera salido el mar con la fuerza que salió aquí, ¿se imaginan lo que habría pasado? Miren, aquí sacó el camino como una costra, así como esa costra de las tortas que están deliciosas. Igual, igual. ¿Ah? A mí me encanta sacar la costra esa de azúcar de las tortas. ¡Tac! Así salió. Todo el camino lo voló completo, quedando estos pequeños manchones. Ahí está el eje de calzada, imagínense. Y esto que está acá es nuevo, se hizo a los 2 días del terremoto, simplemente un paso rápido con ripio, digamos. O sea, la gestión que se hizo aquí para mantener la comunicación fue asombrosa. Esta foto habría que ver qué fecha la tomé, pero son 2 o 3 días después del terremoto. Es, eh, no sé, pues ahí tenemos que sentirnos ya pasando el tiempo en ese minuto, todo era urgente. Yo me asombré cómo habían restablecido comunicación tan rápido. Claro, no está pavimentado, pero por lo menos se puede circular. Miren lo que significa. ¿Mm? Ahora ya vamos un poco más específico a conceptualizar. ¿Mm? Y aquí estoy tomando algo que siempre lo ponen en los libros de dinámica de sistemas. Al comenzar, ¿cierto? Hablan del ejemplo de este que ponen del elefante. ¿Mm? ¿Cierto? Ponen el caso de que le piden a una persona ciega describir un elefante. Y claro, la persona ciega va a tocar el elefante. Entonces, si el elefante, si la persona toca, no sé, la panza del elefante o la pierna, va como acá a la derecha, ¿cierto? Donde hay una foto de piel del elefante, va a describir lo que percibe en relación a algún animal con una piel, no sé, muy texturada, muy rugosa. Si toca los colmillos, va a describir otra cosa. Si toca la trompa, va a pensar que, no sé, porque a lo mejor que es como una serpiente, no sé, ¿entienden? Entonces, la percepción que tenemos de la realidad es lo que está en juego en este ejemplo que siempre, como digo, ponen en los libros. Acá hay otra imagen, otra visión, acá hay otra, ¿cierto? Un dibujo, estamos representando un elefante, y en esta patética visión del cazador, tristemente puede terminar en esta ironía en que con el colmillo del elefante se representa artísticamente también una imagen del elefante, que es la cosa más absurda que puede existir, ¿cierto? Y aquí una imagen infantil, ¿ah? Una también representación de un elefante infantil. En el mundo existen hasta festivales sobre elefantes. Aquí hay algo como para una representación teatral, parece. ¿Ah?
Aquí hay un elefante representado en una mano. ¿Se fijan que es una mano? Un elefante con cara de tigre, una broma. Mm, sí. Y también recordar que el elefante es una imagen muy importante en el lejano oriente. Mm, en la India no sé si se acuerdan, yo no recuerdo el nombre, es una divinidad, ¿ya? Entonces también tiene una importancia ahí a ese nivel. Si lo miramos ahora con un computador, mm, construirnos un elefante así, mm, lograr dibujar un elefante así, así, pasó por una cierta representación que hace el computador. Entonces, ustedes ya saben lo que es un sistema, ¿sí o no? Ya lo han estudiado largamente en diferentes cursos, eh, el concepto de sistema. ¿Alguien me lo puede, me lo puede contar? ¿Mm? ¿Qué es para ustedes un sistema? ¿Mm? ¿Me escucha? ¿Sí? Hola, profesor, buenas tardes. Bueno, más que buscar una definición, un sistema es como una interacción, tiene que haber partes involucradas para que ocurra un producto, sea bueno o malo, pero que haya interacción. Ya. Ese es un concepto, pero fundamental. Pero ahora yo quisiera que se estableciera la diferencia entre el concepto de sistema y el concepto de máquina, ¿cierto? Con la revolución industrial en el siglo XIX, eh, el mundo se empieza a mover bajo un enfoque, llamémoslo, mecánico, de máquina. ¿Mm? Eh, pero ese enfoque había que superarlo, había que llevarlo al nivel de sistema. ¿Y qué diferencia entonces hay entre un enfoque de la máquina y un enfoque de sistema? ¿Mm? Em, que la máquina es más automática, nos sale como de los límites. Y en cambio un Ajá. sistema puede tener varias opciones dependiendo del manejo o cómo se interactúa. ¿Sabe? Le entiendo lo que quiere decir, pero tengo que interpretarlo mucho. Hay que tratar de ser preciso, ¿cierto? Como profesional, usted tiene que tratar de ser preciso. ¿Cierto? Profe, La máquina, un sistema no eh, está muchas interacciones infinitas, en cambio un modelo son interacciones más limitadas. perdón, Que el sistema son interacciones infinitas y el modelo son interacciones limitadas, o sea, controladas. pero es que ahí me metió, todavía no hemos hablado de modelo. Estamos hablando, sí, de la diferencia entre máquina y sistema como concepto. Y un concepto que incluso por largos años fue una manera de enfocar la vida, la economía, todo, ¿cierto? Eh, el concepto de máquina es que si es como un reloj, ¿cierto? Si yo pongo una serie de engranajes, cada engranaje va a funcionar y va a producir algo, ¿cierto? Si yo tengo una cinta transportadora que se activa con unos engranajes, va a mover un objeto de aquí a allá. Esa es la máquina. Pero no podemos quedarnos con ese puro concepto, o sea, hablando de como sociedad, como humanidad, ¿sí? Durante el siglo XX se estuvo haciendo la transición y que
costó, yo creo que, no sé si todavía habrán, digamos, si aún pensando en el medio productivo, si aún habrán empresas que siguen pensando con el enfoque de máquina y que siguen pensando, bueno, de hecho sí existe empresas que hablan de crecimiento sostenible y se refieren al crecimiento de la empresa, se refieren al crecimiento sostenido. Y eso es física y biológicamente imposible. Nada puede crecer al infinito. ¿Ah? ¿Cierto? Lo que puede ocurrir es que la empresa alcance un funcionamiento sostenible, ¿cierto? Alcance una estabilidad de producción y de rentabilidad y de presencia en el mercado. ¿Eh? Eh, Eso, pero nada crece al infinito. Ni siquiera unas células cancerosas que crecen así hipotéticamente al infinito porque se les acaba el individuo y lo matan y muere. Ahí se acabó la fiesta. Ni siquiera eso. O sea, nada crece al infinito. Eh, eh, el universo se expande nomás, pero esa es otra cosa. Entonces, la máquina aplicado como concepto a la sociedad y al funcionamiento de la sociedad llevó a una cantidad de situaciones límites bastante indeseables, ¿cierto? Eh, Catástrofes ambientales y mil cosas. ¿Eh? Y durante el siglo XX era indispensable superar el concepto de máquina. Había que pasar al concepto de sistema, ¿cierto? Donde en el sistema, al igual que en la máquina, hay un conjunto de elementos o partes que interactúan entre sí, pero la diferencia del sistema es que el funcionamiento del total es más que la suma de sus partes. Esa es la diferencia con la máquina. ¿Mm? Como concepto, ¿cierto? La máquina como concepto. Porque si ustedes me dicen, no sé, pues el auto es una máquina, pero el auto es una máquina bastante compleja, cualquier auto hoy día, y ya empieza a aparecer más bien un sistema, bien, con características bien marcadas, sobre todo con tanta computación que tienen y qué sé yo. O sea, de hecho, a tal punto que falla algo y todo el auto no funciona completo. Entonces, eh, eh, poco a poco la tecnología entonces está superando ese concepto de máquina y asumiendo este de sistema, ¿cierto? Es decir, un conjunto, o llamémoslo, a ver, entonces podemos usar varios sinónimos, pero un conjunto de partes, componentes, de elementos, que estos interactúan entre sí, pero cuyo funcionamiento completo, total, es más que la suma de sus partes. Allí entonces surge ese comportamiento sinérgico, ¿ya? De los sistemas. Y ahora cuando hablamos de modelos, ¿m? Nuevamente la pregunta, entonces, ¿qué es un modelo? ¿M? Siguiendo el propio ejemplo con que fui ilustrando el elefante. ¿Qué tenemos en pantalla, por ejemplo, allí? Tenemos al elefante. ¿Ah? Cuando hacía la clase en una aula, yo decía, yo podría hacer entrar por la puerta, bueno, a lo mejor un elefante pequeño, pero no uno grande, pero supongamos que traigo un elefante pequeño y entra por la puerta el elefante. Ese es el único elefante real, ¿cierto?
Imagínense entrando por la puerta y el elefante rompiendo la puerta ahí para entrar. Ese es el único elefante real. ¿Eh? Pero esto que está en pantalla, ¿qué es? ¿Qué es el dibujo que hace un niño? Una representación. Bien, exactamente. Eso es, ¿cierto? Un modelo, entonces, eso es una representación de la realidad. Ahora, todo esto puede llevarnos a reflexiones filosóficas bien profundas. No es la idea. Por ahora, quedémonos con que un modelo es una representación de la realidad. Se parece a la realidad. ¿Para qué la queremos? Para realizar, por ejemplo, si quisiéramos esta imagen, a lo mejor la queremos para realizar una animación en un juego de niños, por ejemplo. Entonces se necesita esta representación del elefante porque va a operar dentro de un juego computacional, por ejemplo. O, no sé, se necesita una representación del elefante en bronce de 5 metros de altura porque va a ser simplemente una representación artística. Estas representaciones pueden ser de muchos tipos, de eso vamos a hablar también, ¿cierto? Las más obvias y evidentes son los modelos físicos a escala. Por ejemplo, no sé, pues una maqueta de la escuela, ¿cierto? Está todo en una maqueta, como muchas veces se hace, y representa allí todas las instalaciones que existen en la escuela. ¿Mm? Pero no son la escuela, es una maqueta de la escuela. ¿Ah? Era muy típico de las películas de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Algunas siempre salían donde planeaban escenarios, ¿cierto? Tácticas de ataque y cosas por el estilo, utilizando maquetas. ¿Ah? Ahí tienen otro uso no muy amigable de un modelo físico. ¿Mm? Ahora, esta idea de representación de la realidad, como les decía, nos lleva también a un concepto profundo, y es que realmente nosotros no tenemos certeza alguna de la realidad. ¿Ah? Con los ojos vemos, no sé, la planta que, no sé, que por ejemplo yo estoy viendo allí afuera por la ventana. eh, con los ojos vemos esa planta, pero eh, eh, en mi mente sigue siendo una representación de la planta. O sea, percibir realmente aquella planta que está allí. Por ejemplo, ¿qué pasa si me la iluminan con otro tipo de luz? Yo estoy percibiendo otra cosa con mis ojos, ¿cierto? Si me lo filtran y me ponen una luz azul, si me lo filtran y me ponen una luz verde, lo que yo voy a percibir de la planta es diferente. Entonces, nuestra percepción de la realidad, ya sea por vista, olfato, o sea, todo lo que son nuestros sentidos, nos aproximan a percibir esa realidad, pero, pero la realidad absoluta no la alcanzamos a tocar realmente. Eso es como en una dimensión más profunda. Incluso algunos dicen que todo esto que percibimos en este mundo físico es ilusorio y que la realidad es la realidad metafísica. Pero eso ya es otra cosa. Nosotros ahora en este curso nos quedamos con eh, que un modelo es una representación de la realidad. Y tiene un sentido para nosotros, en el contexto en el que estamos, tiene un sentido práctico. No es para hacer una representación artística,
No es para una representación literaria, no es, tiene un sentido práctico en el manejo de los sistemas agropecuarios. ¿Ya? ¿Cuáles son, entre otras, las ventajas que podemos encontrar en disponer de un modelo, por imperfecto que sea? Imagínense que se quiere traer una semilla que no está en Chile. ¿Mm? A lo mejor incluso más que la variedad, hasta la especie, por ejemplo, no está en Chile. Nadie sabe cómo se va a comportar. Entonces lo que habría que hacer, supongamos, a lo largo de todas las estaciones experimentales de línea, poner ensayos de campo. Pero eso tiene un costo enorme, ¿sí? Y además implica mucho tiempo. Sería deseable incluso que se repitieran 2 o 3 años. Por lo tanto, el costo y el tiempo que tiene todo eso es alucinante, es inmenso. En cambio, si disponemos de un modelo de simulación, podemos ya hacer siembra simulada en diferentes condiciones ambientales a lo largo de todo Chile. Y de comienzo ya entonces con esa simulación vamos a poder al menos descartar las áreas en las que esa especie no se va a desarrollar bien. Y por lo menos podríamos entonces centrar los ensayos de campo en las mejores áreas que arrojara el modelo, supongamos. Entonces los modelos nos permiten eh, eh, hacer funcionamientos ficticios de un sistema que nos ayudan a la toma de decisiones y con una economía de recursos asombrosa, ¿cierto? Esas son, entre otras, las enormes ventajas que tienen los modelos. Hay una, se las voy a subir esta, miren, en una participación en el Congreso Agronómico, el profesor Norero, padre de Jordi Norero, no sé si alguno de ustedes tendría clase con Jordi Norero, pero el profesor Norero el año 87 participa en un congreso agronómico y él hace una conferencia y se refiere a los modelos y sus características, a su carácter cuantitativo, a la coherencia en los modelos, a la necesaria honestidad, claro, porque al construir el modelo está quedando declarado allí la ocurrencia que yo tuve de relacionar esto con esto y de ponerle esta función, todo eso está quedando. ¿Ah? No puede quedar oculto, ¿me entienden? La creatividad, la practicidad, y esto puede sonar raro, ¿cierto? ¿Por qué los modelos son prácticos? Bueno, en el ejemplo que daba recién yo creo que queda bastante claro que el uso de modelos es una herramienta práctica, aunque parezca que es algo tan teórico. ¿Ah? ¿Cierto? La semilla esta que queríamos empezar a cultivar en Chile y el poder generar simulaciones para de antemano conocer ciertas aproximaciones al comportamiento que tendría en nuestras condiciones, pero es algo, no es práctico, o sea, no es teórico, es tremendamente práctico eso. ¿Mm? Entonces les voy a subir esa conferencia para que la puedan leer. Quiero ver el tiempo. Creo que es prudente una pausa aquí. ¿Les parece? Nunca me queda claro cuánto tiempo llevamos, porque da un tiempo que es mayor al real esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Les parece una pausa aquí o sigo? Una pausa, profe, puede ser. ¿Sí? Ya, entonces dejamos de grabar y paramos unos minutos, ¿ya?